Bueno, yo soy madre de tres hijos. Ujú. Vamos a hablar un poquitito de mi primer embarazo, que fueron embarazo de mellizos y que nacieron prematuros a las 28 semanas de gestación, con todos sus retos de ser prematuros extremos. Venían, por ser dos, venían un poco más pequeños para su edad gestacional. Y también soy madre de otro chiquitín de 7 años que no nació prematuro, no fue mellizo, pero es cardiópata. Entonces, como quien dice, la maternidad me agarró todas las estadísticas. Hay estadísticas de mellizos, hay estadísticas de prematuros, hay estadísticas de niños con cardiopatías congénitas, así que bueno, nada tiene que ver una cosa con la otra, no hay nada genético, pero sí es un bombazo emocional. Soy ingeniera en alimentos de profesión. Tengo mi propia empresa, me dedico a comercializar empaques compostables para la industria alimentaria. Entonces, no tengo nada que ver con profesionales de la salud, no tengo nada en el campo clínico, así que me ha tocado aprenderlo de verdad como de camino, en la calle, como quien dice, y por todas las experiencias específicas de mis hijos. Pero bueno, vivo acá en Costa Rica, vivo con mi esposo, o sea, vivimos los cuatro en casa. Tuvimos perritos, pero ya fallecieron, ya eran muy viejitos. Así que, pues no, encantada de compartir un poquitito de mi testimonio y este tema de lactancia, que me volví la activista de camino. Y no sabía mucho de lactancia antes de mi primer hijo, bueno, de mis mellizos, y no sabía nada de lactancia hasta que los tuve y hasta que empecé a investigar un poco de los beneficios de la leche materna en los niños nacidos prematuros. Ay, qué linda historia. La verdad que emocionante. Y empecemos a hablar de tu gestación, porque Ujú. es el foco de lo que vamos a tratar en este episodio. Cuéntanos cómo fue tu primera gestación de mellizos. ¿Fue Ujú. normal? Nos dijiste que no sabías mucho de lactancia y eso fue eso, la información llegó después. Pero cuéntanos cómo transcurrió, cómo fue tu experiencia. Pues como cualquier, tal vez la mayoría de las mamás que nos casamos, estamos un tiempo con nuestros esposos, nos estabilizamos profesionalmente y dijimos, bueno, yo creo que ya estoy lista para ser madre, y pues nos aventuramos en esta vida de la maternidad y la paternidad sin ninguna ayuda, digamos, externa de fertilidad. Yo tenía 28 años, así que no tuve problemas en quedar embarazada. De hecho, cuando decidimos, mi ginecólogo dijo, bueno, tenés mucho tiempo de tomar pastillas anticonceptivas, de pronto te puede dar 6 meses, 8 meses en tratar de quedar embarazada. Nosotros estábamos muy relajados, dijimos, perfecto, no pasa nada, y quedamos embarazados al mes. Entonces, tuve una ovulación doble y por ende fueron mellizos. Con el tiempo nos dimos cuenta que eran dos varones, dos hombres, que estaban en bolsitas separadas. Y por primera vez, cuando recibimos el diagnóstico de que eran dos y no uno, que nos impactó un montón porque no nos lo esperábamos, eh, mi ginecólogo obstetricia me dijo, hay que tener cuidado, vamos a tener que aumentar las citas de monitoreo, porque donde debería haber uno, hay dos, y esto genera ya sus riesgos en todo sentido. Se te puede aumentar la presión arterial, el tema que ambos se alimenten correctamente, ganen peso correctamente y se vayan desarrollando parejitos para su edad gestacional. Y la primera vez que yo escuché esto, tienen más riesgo de nacer prematuros. Y yo dije, bueno, todo bien, vamos con todas las indicaciones médicas, con todos los exámenes, con todas las citas prenatales, vitaminas, ácido fólico, bueno, todo lo que había que tomar. Eh, y sí, el tema de la prematuridad, como que no me enfoqué como en eso, no me desveló de pronto en mi cabeza. Creo que si le haces un sondeo a cualquier persona, aunque no hayan sido madres o padres, vos les preguntas qué es un niño prematuro y dice antes de tiempo. Tal vez no te sabe decir en cuántas semanas gestacionales o qué riesgos tiene, o de pronto tenemos conocidos, familiares, amistades, compañeros de trabajo que dicen, ay, yo fui prematuro, mi mamá dice que yo nací prematuro, y los ves como si nada, o sea, adultos funcionales, o sea, entonces su historia de cómo nacieron o qué tan prematuros fueron es como parte de como una anécdota, digamos.
Ahora, si le preguntas a la mamá, de pronto no, ahí cambia. Ajá, Claro. no, o sea, tuvo que estar en el hospital, tuvimos que estar en incubadora, no podíamos tocarlo, era pequeñito. Entonces la historia cambia un poco si la cuenta la persona que nace prematuro, así la cuentan los padres. Pero en la gran mayoría te imaginas así como pollitos en engorde, decimos acá en Costa Rica, o sea, una incubadora, un bebé que necesita engordar, o sea, es como un bebé a término más pequeño. Qué error. O sea, yo digo, fue de los bombazos más grandes que me llevé cuando ya pasé la prematuridad. Eso no era un pollitos en engorde, no era nada más bebés pequeñitos que recaerían en un cierto tiempo en la incubadora. Eh, yo me levanté un día y fui al baño y vi mucha sangre y me asusté. Tenía 28 semanas de gestación. Llamé a mi médico y me dijo, venite inmediatamente al hospital. Me fui, estaba con contracciones, como yo era mamá primeriza, no las sentía o no sabía, o sea, sí estaba, ¿verdad? Como muy avanzado en tema de labor de parto. Me inyectaron, me pusieron los esteroides para maduración de pulmones, porque mi médico dijo, es que si estos bebés nacen ya, no van a poder respirar y necesitan todo el esfuerzo de la parte respiratoria, que es lo que más afecta a los prematuros. Y yo todavía estaba como en eso que estás como en shock, como que todavía llegó una enfermera y me dijo, no, tranquila, puedes quedarte tal vez unos días y te vas para la casa, te logramos contener las contracciones. Esto estamos hablando 18 de diciembre, entonces yo dije, no, tal vez sí me da tiempo llegar a Navidad en reposo, pero llegar a Navidad para pasar con mi familia, mis bebés estaban para nacer en marzo, o sea, diciembre no era ni cercano a lo que yo estaba esperando de fecha de parto y me dejaron hospitalizada porque los dosis de los esteroides para maduración de pulmones requieren ciertas horas, digamos, de espaciado, entonces son 4 dosis, creo que eran cada 8, cada 10 horas, así que yo iba a tener que estar hospitalizada para poderlas tener. Y eso fue en la mañana, tarde, en la noche, se va mi esposo, ya termina como la visita al hospital y sentí como que me oriné. Y Mm. entre la misma ignorancia no llevé un curso de parto, de preparación, o sea, porque yo tenía 28 semanas, todavía me sentía como que no estaba lista, Claro. pues preventé fuente, o sea, sí, sí, o sea, era líquido amniótico, ya la enfermera llegó, me dijo, no, usted ya está para parir. Y ahí sí me asusté, o sea, ahí sí, cuando me tocó llamar a mi esposo, no me salía la voz para decirle, venite, ya voy para salir a parto. O sea, y ya ahí dimensioné como, están demasiado pequeños para nacer ahora. O sea, todavía yo siempre mantuve la esperanza de que era un tema médico, de control, de que me inyectaban los esteroides y me iba para la casa. Y sí, me tocó entonces entrar en labor de parto, todavía, bueno, fue una cesárea de emergencia, y porque eran dos y venían como en posición acostaditos, no eran, digamos, era muy riesgoso poder hacer un parto vaginal. Y uno de los, no me acuerdo, uno de los, no sé si era el anestesista o uno de los chicos, de los médicos que estaba en el equipo, me dijo, estos niños no tienen toda la maduración de pulmones, no te extrañes si cuando nacen no lloran. Y ahí casi me infarto por segunda vez, pero yo, ¿cómo no van a llorar? O sea, es lo único que sabemos como mamás primerizas de que nace el bebé y lo escuchas llorar y eso es como, ya, todo salió y todo está bien. Entonces sí me lo advirtieron porque estaban muy pequeños y porque no había madurado, entonces probablemente había que intubarlos y pasarlos a UCI neonatal. Todo eso me lo dijeron mientras me estaban preparando para el parto, lo cual me pareció como un bombazo tras otro bombazo y eso que te quedas como zombie, como que todo pasa en Claro. cámara lenta en tu mente y no sabes ni dónde estás ni quién sos. Es que es mucha No pude, información, o sea, estás fue en mucho, embarazo normal y de repente sí, tienes contracciones, tienes hemorragia, ya estás en proceso de parto, ya se van a venir tus bebés. Todo en un día, total. 1 o 2 días, es O sea, no, mucha no, o información. sea, todo en cuestión de minutos, porque desde que yo reventé fuente y me pasaron directo a sala de partos, empezó a llegar gente, me fueron como aplicando, me aplicaron la epidural, y eso que te están como preparando. Nunca más volví a ver a mi esposo, o sea, yo lo vi cuando él se fue de la visita al hospital, que yo estaba bien, que ya yo iba a pasar la noche nada más ahí tranquila en el salón con las otras mamitas, y de pronto me dan toda esta noticia
y me quitan el celular, ya no puedo hablar con él se va para el hospital y lo dejan afuera, o sea, no lo dejan ingresar. Entonces, de verdad sentirme tan sola y tan asustada en Wow. ese momento, sí era mucho shock. Eh, Al final, bueno, era de noche, había en la sala de partos había un vidrio que dividía no sé con qué, pero como era de noche, todas las luces, todo se veía, se hizo como un efecto espejo. Así que vi toda mi cesárea, a pesar de que estaba dormida con la anestesia y todo, la vi porque era inevitable, porque el vidrio reflejaba todo perfecto. Eh, Salió mi primer hijo, Mario, y que fue como el que estaba más encajado y no lloró. Y yo dije, ay, esto fue lo que me dijeron. Los médicos me decían, viene sin, o sea, con un ritmo cardíaco muy bajito, viene muy malito. Y yo dije, bueno, no importa, vamos con el otro, o sea, una cosa a la vez. Y ya nace Mati sí lloró, gritó, y eso fue como que me volvió el alma al cuerpo. Y yo dije, bueno, ok, Mati va mejor que Mario. Igual a ambos los tenían que intubar, a Mario sí le tenían que hacer reanimación cardíaca, a todo esto se los llevaron y ahí sí se toparon con mi esposo y mi esposo sí lo siguió y mientras a mí me cosían y me hacían todo eh, y resulta que de camino Mario no lo logra, entonces lo Wow. perdimos. Entonces sí fue muy, muy duro porque tengo muy pocas, ¿verdad? Recuerdos de imágenes donde lo vi y entre las enfermeras y el envoltorio y todo, pues están, ¿verdad? Con todos los fluidos corporales. No es como una imagen como tan nítida, tan clarita de él. Y Mati sí pasa entonces a la UCI, a la UCI neonatal, que ahí mismo en el hospital estaban, eh, mientras a mí me pasaban pues a recuperación y después, unas horas después, ya al salón. O Y sea, podía encontrarme ya yo con mi esposo. perdón, te Pasé interrumpo. muchas horas sin ver, sí, Definitivamente no tuviste ninguna opción de ponértelos o de no, tocarlos o de ni nada. siquiera una mano, nada. Nada, nada. Sí, creo que Wow. eso fue un fallo. Entiendo los médicos que, ¿verdad? Su prioridad es sacar a los niños adelante y, ¿verdad? Claro. Y hacer, si había que hacer reanimación cardíaca, había que hacerla, si había que intubarlos. Que también me acuerdo que una de las pediatras le costó mucho intubar a Mati porque son muy pequeños, es que son bebitos muy pequeños, entonces tienen sus retos y cada segundo cuenta en ellos Claro. y especialmente a nivel cerebral, ¿verdad? Toda la falta de oxígeno, la hipoxia y todo. Pero bueno, pasaron ¿Te acuerdas y cuánto fue el peso de nacimiento? ellos pesaron, Mario pesó menos, Mario pesó como 900 gramos y Mati pesó 1075. O sea, iban muy parejitos en tamaño, Sí. pero sí Mario pesaba menos que Mati. Igual, eventualmente, Mati me bajó casi como 820 gramos en su estadía hospitalaria, Claro. pero sí fue muy duro recibir la noticia de, ¿verdad?, que Mario no lo había logrado, pero los mismos médicos, entre su tecnicismo y todo, me decían, pero bueno, ahí está Mati, va a ser muy crítico, está crítico, pero bueno, puede salir adelante. Eh, y pues como que psicológicamente te bloqueas y decís, bueno, sí, voy con uno y con el otro, no puedo vivir un duelo de echarme a morir por uno porque tengo el otro. Sin embargo, la prematuridad es un duelo en sí en la maternidad porque no es tu maternidad esperada, no es eso como vos decís que te imaginas que tenés a tu bebé, te lo ponen, puedes hacer ese contacto piel con piel, la hora de, ¿verdad?, de oro, ponértelo al pecho, de salir con tu bebé de la sala de partos y estar, o sea, nunca separarte. Y Claro. que cuando ya salís del hospital, salís con tu bebé en brazos. Entonces yo siempre les digo a las mamás de los prematuros, tener un parto prematuro ya es un duelo en sí. Llegar a la casa, ¿verdad? Cuando estos bebitos, ¿verdad?, en países como en Latinoamérica, como en los nuestros, generalmente si la madre está bien, la egresan y los bebés quedan hospitalizados. Llegar a casa sin tu bebé, o sea, es desgarrador porque no era lo que esperábamos, no Claro. era la expectativa, no es lo que vos ves en los libros, en las películas, ¿verdad? Ay, tuve mi bebé y voy con toda la ilusión con mi bebé a casa, con mi esposo, para hacer como ese vínculo y de conocernos todos mutuamente esos primeros días.
en casita. Eso no nos pasa a las madres de prematuros, lo tenemos que vivir en el hospital, en el ambiente hospitalario,